2:02 PM. Bienvenidos a los que se unen a nuestra plataforma de televisión y a la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Les acompaña Carlos Villarreal y por supuesto estamos pendientes como siempre de brindarles toda la información, brindarles además orientación respecto a diversos temas vinculados básicamente con la salud por la etapa que estamos atravesando y también pues darles a conocer todo lo que está pasando en el país y siempre aquí llamándolos a la calma, a la tranquilidad. Bueno, hay un tema que es, por supuesto, lamentable, que es condenable por las cifras que tenemos hasta el momento, y es el tema de los feminicidios. Vamos a conversar con Patricia Milagros Garrido Rengifo. Ella es directora de la Unidad de Articulación Territorial del programa Aurora, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. Patricia, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a ustedes por la invitación. Bueno, en los últimos 3 días han ocurrido 3 casos de feminicidio en el Perú, 2 en Ate y 1 en Piura. ¿Qué acciones concretas de parte de las autoridades se están tomando para erradicar los feminicidios en el país? Y si la estrategia es la más adecuada hasta el momento, por los resultados que tenemos. Sí, Carlos. Para señalar que el Ministerio de la Mujer, a través del Programa Nacional Aurora, efectivamente tiene 2 líneas de acción y, como tú señalas, hay que trabajar para la erradicación de la violencia. Nosotros tenemos 2 formas de intervención. Una es una intervención preventiva, es decir, hacemos un trabajo con la comunidad, ¿no? Hacemos un trabajo también a través de la parte educativa y comunicacional, y también tenemos nuestros servicios de atención, ¿no? Que es ya el equipo que va a atender los casos cuando ya el problema se ha presentado. Efectivamente, algo que nosotros hemos visto a partir de la situación de pandemia del año 2020 es que efectivamente las situaciones de violencia se han agudizado en el sentido de que el riesgo se ha incrementado para las mujeres que ya vivían en violencia. Es decir, ¿no? La posibilidad de acceso de la persona agresora, ¿no? Y la imposibilidad en algunos casos de pedir ayuda o de no estar cerca a las redes de soporte realmente contribuyen a la desprotección de la mujer, ¿no? Entonces, esta es una situación que hemos visto y nosotros somos conscientes que necesitamos trabajar la parte tanto preventiva como también las actividades de atención. Es cierto que la pandemia nos Pero, perdón, Patricia, sí, te escucho, Carlos. Disculpe, ¿por qué sigue la deficiencia en la parte preventiva? Si este es, diríamos, un tema que viene de años y un ofrecimiento constante de todos los gobiernos últimos, trabajar en la parte preventiva para evitar los feminicidios, pero usted nos dice que hay que trabajar mucho más. ¿Por qué esta deficiencia? A ver, Carlos, efectivamente más que una deficiencia que nosotros estamos viendo, ¿no? De que las situaciones de violencia vienen por conductas, ¿no? O situaciones desde la familia, ¿no? Y finalmente la persona que comete los hechos, ¿no? Tenemos que erradicar, para hablar de la erradicación de la violencia, también tenemos que trabajar para la erradicación del machismo, ¿no? De esas conductas violentas con las que finalmente estos hombres se convierten en feminicidas, ¿no? Porque nosotros lo que vemos también es del aprendizaje que tienen, ¿no? Y todavía se conserva en muchos casos. Estos hombres feminicidas, ¿no? Efectivamente, en muchos casos ellos buscan tener el control, la sumisión y la subordinación de la pareja, ¿no? Y cuando ésta rompe, finalmente intenta romper este patrón, ¿no? Es cuando esta persona actúa asesinándola, ¿no? Porque no acepta, ¿no? Esta conducta machista y violenta, no acepta que la mujer sea capaz de tomar una propia decisión y dejarlo, no retomar la relación, empezar una nueva relación, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, y nosotros, como te comentábamos, nosotros tenemos ahora un programa que también trabaja con hombres, ¿no? Y en este sentido con nuevas masculinidades, porque tenemos que desaprender para volver a aprender, ¿no? Una nueva masculinidad de cómo comportarnos, ¿no? En nuestra sociedad con el otro género. Así es. Por ejemplo, el año pasado, el 2020, ¿cuántos feminicidios ocurrieron, Patricia, y cuántos feminicidas ya recibieron la sentencia respectiva del Poder Judicial? A ver, nosotros en el año 2020 hemos tenido 131 casos de feminicidio, ¿no? Efectivamente, como sabes, Carlos, los procesos tienen
¿no? Tienen sus plazos, tienen sus tiempos, ¿no? El primer paso es la detención preliminar o la prisión preventiva, ¿no? Que generalmente se utiliza hasta los 9 meses, ¿no? Precisamente para que la autoridad tenga la posibilidad de buscar y encontrar todos los mecanismos, los medios probatorios para la acusación. Entonces, estos procesos todavía están en curso, ¿no? Pero ¿ninguno de esos casos ha recibido sentencia en el 2020? Ahí los ¿Patricia? casos, aló Carlos, ahí nosotros tendríamos que hacer la verificación de la información para señalarte cuántos casos ya tienen sentencia, pero como te digo, el proceso, ¿no? Principalmente dicta una prisión preventiva, ¿no? Que va a los 9 meses, ¿no? Generalmente se ocupa el tiempo más largo para que la autoridad tenga la posibilidad de encontrar todos los mecanismos y los medios para la acusación, ¿no? Nosotros hemos recibido la información de que en el 2020 de los casos cometidos, solo 2 han sido sentenciados. Mientras que se emitieron 25 sentencias respecto a feminicidio, pero correspondiente a procesos en años anteriores, ¿no? Del 2019 y 2018. En lo que va del presente año, ¿cuántos casos hay registrados? Este año 2021 tenemos 62 casos hasta el día de ayer, ¿no? 62 casos que con un comparativo con el año 2020, ¿no? El año 2020 en la misma fecha teníamos 63 casos, ¿no? Lo que vemos que lamentablemente la cifra se está manteniendo, ¿no? Entonces se está manteniendo todavía la cifra en un nivel muy parecido, ¿no? Uno de los aspectos, diríamos, más problemáticos en este tema de las agresiones a las mujeres es la disponibilidad justamente de las víctimas a denunciar estos hechos. Mucho se dice que por temor o por desconfianza estos casos no se denuncian. No sé si esta actitud de parte de las víctimas ha cambiado. ¿Se denuncian más estos casos? Sí, Carlos, mira, efectivamente lo que tú señalas es importante, ¿no? Ahora hay más información, precisamente incluso los medios de comunicación brindan la oportunidad de difundir los servicios, ¿no? Y cómo proceder frente a una situación de violencia. Efectivamente hay un número, ¿no? importante de personas que denuncian los casos de violencia, pero ahí no solamente hay que dar el proceso en la parte legal, ¿no? Estas personas, precisamente estas mujeres, para mantenerse en una relación de violencia, en muchos casos durante largos tiempos, siendo víctima, digamos, siendo agredida, esto ha generado una afectación. Y muchas veces, a pesar de que el caso ha sido denunciado, ¿no? Las víctimas retornan con las parejas, ¿no? Incluso en algunos casos vamos a ver situaciones donde ya no son pareja y siguen manteniendo una relación cercana, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos mirando precisamente es que la víctima está inmersa en lo que es el círculo de la violencia, ¿no? No ha roto todavía, no ha logrado romper la situación de violencia o la relación, ¿no? Entonces, y también hay que tener en cuenta que la violencia siempre va a ir en aumento, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres que no denuncian o que denuncian y se retractan, porque muchas veces es eso, ¿no? Hay tanta afectación, hay tanta dependencia, que finalmente la víctima sobre todo, ¿no? Así es, ¿no? Que la víctima finalmente decide continuar la relación a pesar de lo dañino que eso representa para ella, ¿no? Entonces, esta situación de violencia que ya se presenta, efectivamente con el tiempo va a ir en aumento, porque vamos a hablar nosotros de la escalada. Quiere decir que la violencia va a empezar a veces con los micromachismos, sabes que no te pongas esa falda, no me gusta cómo te vistes, la violencia psicológica, la agresión verbal, la indiferencia, la violencia física, ¿no? Hasta la violencia sexual dentro de la relación de pareja, ¿no? La violencia económica, y finalmente nosotros vamos a hablar, el último eslabón de la violencia es el feminicidio, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres que están inmersas en violencia no logran reconocer el nivel de riesgo en el que se encuentran. Es difícil, a veces cuando estamos inmersas, existe esa dependencia, le creemos porque en el círculo, efectivamente, la violencia, ¿qué pasa? Nosotros nos agreden, luego nos piden disculpas, nos prometen el cambio, nosotros creemos, hay un pequeño periodo de repente de luna de miel hasta que el patrón nuevamente se repite. Es ahí cuando nosotros tenemos que entrar, ¿no? A ayudar, y hablamos Estado, sociedad civil, ¿no? Todos tenemos que ayudar a una víctima, porque muchas veces ocurre efectivamente que la persona agresora busca el aislamiento de la víctima. Perdón, sí. ¿Por qué ese último aspecto no se hace de manera más eficiente? O sea, si ya tenemos el diagnóstico,
¿no?, de la enfermedad, entre comillas, ¿por qué no la atacamos? ¿Por qué los niveles de feminicidio siguen tan altos? ¿No? Y no hay no se ve ese resultado del trabajo de prevención, ya sea en casa o en otros círculos sociales. Como te digo, ¿no?, el trabajo preventivo se hace, y como te señalaba también las cifras, nosotros en el año 2020, en la misma fecha, hemos tenido 63 casos, un caso más que representa un 6%, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vemos que todavía esto está disminuyendo de a poco, estamos viendo una disminución. Lamentablemente las situaciones de violencia se siguen presentando y sí, efectivamente tenemos que contribuir al trabajo preventivo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, por ejemplo, ¿no?, los colegios, las instituciones educativas, ¿no?, las universidades, los institutos, incluso los centros de trabajo. En la presencialidad, Carlos, ¿no?, cuando nosotros hemos estado presencial, estas instituciones suelen ser aliadas, ¿no?, porque el profesor, la profesora en la escuela se convierte en alguien que puede identificar un caso de violencia. Hoy que el niño, la niña, adolescente permanece probablemente con la persona agresora, va a ser más difícil poder identificar el caso, ¿no? Estamos en una situación sui generis diferente. Entonces, en muchos casos de violencia, efectivamente, también puede ocurrir lo mismo, que la víctima permanece en el mismo espacio físico que la persona agresora, haciéndose más difícil el pedir ayuda o finalmente tomar la decisión de salir de esta situación de violencia, ¿no? Muy bien. Patricia, yo le agradezco mucho por estar con nosotros esta tarde en la Rotativa del Aire. Muy amable. Bien, Carlos, muchas gracias a usted. Muy bien, hemos conversado con Patricia Milagros Garrido Rengifo, directora de la Unidad de Articulación Territorial, Programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Hablamos justamente del nivel de feminicidios que hay en el país y las estrategias que se desarrollan para reducir estos índices y ojalá algún día eliminarlos por completo. Bien, vamos a la pausa, amigos, y continuamos con la Rotativa del Aire.